Buen día, nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Biomédica, la cual pertenece al Centro y Departamento de Ciencias de la Ingeniería, y nuestros nombres son Fátima Sáenz Rodríguez y Ana Laura Romo Castañeda. Aquí les vamos a presentar el trabajo que realizamos de tesina de nuestra materia de seminario de investigación, el cual fue el diseño, la elaboración y la puesta en operación de un electroporador celular de bajo voltaje. Nuestro profesor de la materia es el maestro en Ingeniería Biomédica Víctor Ubaldo Medina Sánchez y nuestro asesor de tesina fue el doctor Juan Bernal Martínez. Introducción. La unidad receptora de las prácticas profesionales fue la unidad médica Ojo Caliente, en la cual el director general de la unidad presente es el doctor Juan Bernal Martínez, y dicha unidad se divide a su vez en el consultorio médico, el cual se encarga de atender a los pacientes en el área que, se localiza en el Ojo Caliente, pero atiende de diferentes áreas, y el laboratorio de investigación biomédica y nanotecnología. Dicho laboratorio posee el equipo electrónico adecuado, cuenta con microscopios, soluciones, material para realizar mediciones electrofisiológicas, y también este laboratorio ha realizado varias publicaciones de artículos científicos, entre ellos sobre el paramecium y neuronas de hélix aspersa, por ejemplo, en relación a las consecuencias del plomo. Y también se encarga de realizar proyectos de ciencia básica. En los que está trabajando actualmente es con el proyecto LIMED, el cual se encarga de analizar la conducta de nado del protozoario paramecium cuando se expone a un láser de 808 nanómetros, y realiza su conducta de nado paranoico, que se le denomina, gira sobre su propio eje y después se lanza, pero cuando el láser está apagado no lo realiza. En eso se enfoca, en esta parte de la galvanotaxis, y a su vez también en la terapia fotodinámica, la cual consiste en el uso de colorantes bajo la irradiación de láseres para causar la muerte celular. Bueno, los objetivos principales de la realización de nuestra tesina fueron los siguientes. El primero fue investigar y empaparnos de información acerca de lo que íbamos a trabajar y los temas de los que íbamos a estar relacionados, como lo son investigar acerca de nanopartículas y nanomateriales, los cuales funcionan como aplicación al momento de realizar la electroporación. También a conocer y experimentar con diferentes preparaciones biológicas, esto con la finalidad de prepararnos al momento de experimentar y no tener dificultades a la hora de tratar con el paramecium y conocer su conducta. Después, pues fue conocer el funcionamiento básico de los electroporadores, esto gracias a toda la información que fue reunida a los papers que leímos, que investigamos y que nos ayudó como fundamento para poder continuar con nuestro trabajo. Después, pues se analizó la conducta de nado del protozoario paramecium, que era el organismo unicelular con el que íbamos a estar trabajando, con el primero que íbamos a experimentar. Entonces, fue necesario conocer sus reacciones hacia sus canales iónicos. Después, evaluar las diferentes alternativas y elaboración de un electroporador. Esto basándonos en todo el conocimiento básico, fundamental que ya habíamos adquirido previamente tras la lectura de diferentes papers, de diferentes propuestas de electroporadores, diseños de electroporadores y cumplimientos de rangos y funcionalidades. Después fue desarrollar el diseño y la elaboración de nuestro electroporador, proponer un modelo que nosotros íbamos a realizar. Después fue realizar las pruebas de nuestro modelo y verificar que eficientemente cumpliera con los rangos que íbamos a estimar, que estimamos, y pues que básicamente no sobrepasara o no se redujera a alguna de estas cualidades. También fue realizar pruebas experimentales con soluciones y colorantes sobre paramecium y comprobar la conducta que estas soluciones y esos colorantes tenían sobre él y las afecciones o no que generaban hacia dicho organismo. Esto con la finalidad, pues, de analizar los efectos de la electroporación en el paramecium
y también verificar que la electroporación por sí sola no dañara o no matara o causara lisis al paramecio. Y esto es más que nada para nosotros comprobar que se pueden introducir colorantes al paramecium y que se pueda analizar la respuesta que éste tiene al momento de realizar la electroporación. Justificación. La electroporación se basa básicamente en permitir que moléculas no permeables a la membrana celular sean capaces de penetrarla. Entonces, cuando se somete a una diferencia de potencial con pulsos cortos y de alto voltaje, que pueden ir de un rango de milivolts hasta miles de volts, y en el rango de tiempo de nanosegundos, milisegundos o picosegundos, son capaces de introducir este tipo de moléculas. El voltaje se entrega a través de, en caso de que sea in vitro, de cubetas de electroporación, el cual contiene materiales conductores a los costados que permite dicha diferencia de potencial, o bien electrodos empleando alambres de diferentes metales conductores. Y así haciendo que la membrana celular tenga un reordenamiento de los lípidos, cause las fisuras y logren penetrar las moléculas. En 1991 se probó la efectividad y factibilidad de la electroporación, y los países que realizaron la investigación fue Francia, Eslovenia y Estados Unidos. El artículo se culminó en 1998 y desde entonces se han continuado con las investigaciones. Se ha empleado la electroporación para sustancias impermeables como el uso de fármacos, la transfección genética entre células de diferente orden filogenético, en la dermatología, que es normalmente donde se usa para la introducción de ácido hialurónico y colágeno, y bien, principalmente en la ablación tumoral. De hecho, el objetivo del presente dispositivo es causar la muerte de las células cancerosas. Y la ablación tumoral es un campo que se está empezando a ahondar en el aspecto de la electroporación. Entre las ventajas y las desventajas de la electroporación se encuentra que la electroporación, a diferencia de la quimioterapia, es mucho más efectiva, teniendo una respuesta completa, es decir, la ausencia del tumor una vez que se terminó el tratamiento del 59.4%, a diferencia de la quimioterapia, que es del 8%. Esto empleando la bleomicina, que es un antibiótico que evita la proliferación de células, y el cisplatino, que son complejos basados en platino que causa la apoptosis celular del tumor. También en la respuesta objetiva, que se refiere a la disminución del tumor cuando se realiza el tratamiento, es que la electroporación tiene una eficiencia del 84.1%, mientras que la quimioterapia es el 19.9%, el cual muestra que la electroporación es muy aplicable y es capaz de reducir el tamaño de los tumores y de eliminarlos. Sin embargo, una desventaja principal es que son bastante caros y llegan a rondar como alrededor de los 15.000 euros. Se tuvieron varias opciones de modelos electrónicos, de las cuales se decidió emplear el tercero, que fue empleado para realizar la electroporación en el útero de los ratones. Y bueno, una vez seleccionado el modelo, se decidió tener 3 pruebas para saber que la electroporación era eficiente. 2 de ellas electrónicas. La primera, a realizar las pruebas con el osciloscopio virtual del simulador Proteus, en el cual se iba a comprobar que los parámetros dados en el circuito diseñado correspondían con las señales de salida del osciloscopio virtual. Una vez que se comprobó eso, se realizó el circuito en físico y posteriormente en la PCB, y después se sometió a las pruebas en el osciloscopio, en el instrumento de medición real y en físico, para saber si las señales de salida seguían correspondiendo con los parámetros dados en la carcasa. Y la tercera prueba y la última fue la prueba experimental con el protozoario Paramecium. El Paramecium es un protozoario que se presta a diferentes experimentos biológicos por su versatilidad, ya que no ocupa una temperatura exacta,
llega a medir de 100 a 120 micrómetros y su anchura es de 40 a 50 micrómetros. Se usó la especie Tetraurelia ya que solamente contiene un núcleo. Y se emplearon los colorantes, los cuales se mencionan a continuación, que son el verde indocianina, el verde rápido y también a su vez el azul de metileno. El verde rápido es empleado en medicamentos y en alimentos, no es sensible a la luz, es resistente al calor de hecho, mientras que el azul de metileno es un antiséptico, también es un colorante vital, que significa que no causa ningún daño a las células y es un fotosensibilizador, es decir, que con la longitud de onda adecuada es capaz de provocar la apoptosis celular en caso de que se encuentre dentro de la célula. Algunos de los materiales empleados para realizar la electroporación fueron los siguientes. Un timer 555, un transistor de NPN, N2222A, y un capacitor electrolítico de 1 microfaradio, un capacitor electrolítico de 10 microfaradios, un capacitor cerámico de 10 nanofaradios, un diodo emisor de luz LED, un diodo 1N914, un push button, un conector de batería de 9 volts, una batería de 9 volts, un relevador de 9 volts, un potenciómetro de 10 kiloohms, resistencia de 100 ohms, resistencias de 100 kiloohms, un toggle switch, una caja para circuito, conectores tipo banana, también una placa, una terminal block connector para conectar el 555, también conectores para la placa PCB, una placa de cobre, una protoboard, también peróxido, esponja, alambre de cobre, ácido muriático y listo. La metodología. Bueno, los pasos que se siguieron para poder desarrollar nuestra tesina fue primero, después de seleccionar el modelo implementado, el que se iba a utilizar y las modificaciones que se le realizaron, mostradas en las discusiones, nosotros realizamos cálculos para ver si era lo más óptimo posible, ¿no? Y estos cálculos, por ejemplo, algunos de ellos fueron los del tiempo, para calcular el tiempo mínimo de estímulo y el tiempo máximo de estímulo que iba a tener nuestro electroporador, en base a las resistencias que nosotros decidimos colocar y suplementar en cambio del modelo original. Después fue realizar pruebas de funcionamiento de nuestro diseño. Bueno, dichas pruebas pues se basaron en diferentes parámetros como lo son el voltaje y el tiempo. Y pues gracias a las variaciones que se realizaron de dichos parámetros, nosotros pudimos verificar que el modelo funcionaba correctamente y que no presentaba ninguna intervención. Después, pues fue realizar el dicho modelo que ya habíamos generado por medio de simulación Proteus, pasarlo en una protoboard y volver a realizar dichas pruebas de funcionamiento, pero estas a través de un osciloscopio. Después se pasó al diseño y la fabricación de la placa PCB. En este caso, nosotros tuvimos que realizar todo y cada uno de los pasos para poder realizar la placa y optimizar nuestro diseño y no dejarlo en una protoboard. Aquí se tuvo que realizar una modificación de nuestro circuito de Proteus para poder utilizar la aplicación de Proteus de PCB, el cual nos generó un diseño, el cual nosotros plasmamos como se muestra en la imagen y con los componentes que se iban a tener, optimizando así el diseño también que nosotros habíamos planeado para la carcasa, teniendo como este modelo que se muestra en la imagen a nuestro modelo final, el cual se imprimió en papel fotografía, posteriormente se planchó en la placa de cobre
y esta placa de cobre, una vez planchada, se introdujo a una solución de ácido muriático con peróxido al 30%, con la finalidad de dejar grabados nuestros canales de cobre que iban a realizar la función de nuestra protoboard. Después se realizaron los pads con una broca, se soldaron los componentes y pues se verificó la continuidad de los tracks con el multímetro. El siguiente paso a realizar pues fue realizar los ajustes de nuestra carcasa, ya teniendo nuestra placa PCB, ya habiendo soldado nuestros componentes, se optimizó lo mejor posible y se realizaron los hoyos en dicha carcasa, acomodándose cada uno de los componentes. Una vez teniendo nuestro electroporador de esta manera, se realizaron las pruebas de funcionamiento en osciloscopio. Esto con la manera de verificar que todas las conexiones y todos los componentes se encontraban en perfecto estado y con el funcionamiento deseado y con el que estábamos buscando. Después se realizó la preparación de las soluciones. Esto ya forma parte de la experimentación para comprobar que nuestro electroporador funcionaba de manera correcta. Para preparar las soluciones, teníamos primero que el paramecio, el organismo unicelular con el que íbamos a estar trabajando, se encontraba en un medio de cultivo con estos compuestos, en los cuales nosotros no podíamos utilizar para experimentar, para agregar colorantes o para realizar electroporación, puesto que este medio de cultivo tiene muchas bacterias, muchos residuos que permiten e imposibilitan una vista adecuada de dicho protozoario y también vuelven inútil el analizar el comportamiento de dicho protozoario. Por lo que se solucionó con soluciones que se generaron, las cuales fueron soluciones experimentales para paramecium de agua dulce 411 normal y solución experimental para paramecium de agua dulce 0 calcio. En la de 0 calcio se logró sustituir el calcio que se encontraba en la primera solución propuesta por cloruro de magnesio, esto con la finalidad de evitar posibles teorías de daño o lisis a nuestro paramecium. Después, para nosotros proceder a la preparación de las soluciones, se tomaron de 5 muestras de tubos de ensayo de paramecium, 10 mililitros de concentrado de dicho protozoario y se colocaron en una centrífuga a 3.500 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Una vez concentrados los paramecios en la placa, en la parte inferior de nuestra solución, se retiró el medio de cultivo superficial y pues aproximadamente eran 8 mililitros y se agregó solución experimental 411 hasta completar de nuevo los 10 y se volvió a centrifugar. Esto con la finalidad de generar un lavado en nuestro dicho protozoario. Finalmente se volvió a retirar la sustancia superficial, también quedándonos 2 mililitros de paramecium ya lavado y se le agregaron por último a 8 mililitros de solución experimental 411. Este procedimiento y este lavado se realizó con solución experimental 411 y con solución experimental 411 0 calcio. Después se hizo la preparación de los colorantes. Los colorantes antes mencionados, azul de metileno y fast green, propuestos, se encontraban de manera sólida en polvo, por lo que se tuvo que crear diluciones de ellos y se realizaron diluciones 1:1, es decir, 10 gramos de colorante con 10 mililitros de solución 411 0 calcio de cada uno. Después de estas diluciones 1:1 se realizaron dilusiones 1:10, 1:100 y 1:1000. Y esto era para ver el efecto que tenía dicho colorante con nuestro paramecium y lo que podía producir, si podía causar lisis o no. Se realizaron las observaciones en el microscopio. Después se realizaron un protocolo de muestras de la electroporación en nuestro protozoario, puesto que no sabíamos si el colorante por sí solo o la electroporación por sí sola podrían causar lisis celular, pues nosotros tuvimos que evaluar dichos efectos también realizando electroporación a nuestro protozoario con soluciones 0 calcio y soluciones 411 normal, en donde también después de realizar la experimentación con diferentes rangos de voltaje y tiempo, como se muestra en la primera tabla, también se procedió a realizar un análisis con el mayor rango de tiempo, 100 milisegundos y con 30 volts. Esto con la finalidad de ver si en 20 microlitros de solución
con paramecium en 411 y 4110 calcio se producía la lisis celular. Por último, se creó un protocolo de aplicación de electroporación en muestras, en donde se agregaron preparaciones con solución normal en 100 microlitros en 4 pozas de una placa microtitulada, y también se agregaron 4 pozas de dicha placa con 100 microlitros, pero de solución normal, y a estas 8 pozas se les agregaron 50 microlitros de verde rápido, es decir, el colorante Fast Green. A las pozas de la fila G se les agregó 50 microlitros de formaldehído con la finalidad de poder fijar a nuestro paramecium y que no se encontrara en un estado de nado normal. Y finalmente, nuestras pozas de la columna 12 y 12 fueron las pozas que se electroporaron. Ahora vamos con los resultados obtenidos de toda nuestra metodología. Bueno, primero son los resultados obtenidos en las pruebas de simulación de Proteus, donde podemos observar que efectivamente se cumplen los rangos propuestos en nuestro protocolo de la metodología, donde tenemos salidas de 1 volt, 10 volts, 20 volts y 30 volts en las variaciones de voltaje, y en las variaciones del tiempo, con una salida estándar de 25 volts, tenemos regulaciones de 10 milisegundos, 55 y 110 milisegundos, por lo que podemos considerar que nuestro sistema resultó muy efectivo. Después tenemos los resultados de las pruebas en osciloscopio. Estas pruebas también fueron muy eficientes, puesto que nuestro modelo propuesto y al momento de pasarlo a físico, a nuestro modelo de PCB, funcionaron correctamente y pudimos observar los mismos resultados que en las tablas anteriores, concluyendo que fueron unos grandes resultados. Y después tenemos nuestros resultados del diseño final de la carcasa del electroporador, donde tenemos la vista anterior y la vista posterior, donde se ve el potenciómetro donde se modula el rango de tiempo, el LED de disparo, el botón de disparo y también la salida de nuestro sistema, el voltaje de salida de nuestro sistema, donde irán conectados los electrodos, el voltaje de entrada de nuestra fuente externa y el switch de encendido y apagado de nuestro circuito. También tenemos resultados del diseño final de los electrodos, en los que podemos ver que fueron de la manera más óptima y de tungsteno, y donde también podían ir conectados por cables extras a nuestro diseño de electroporador. Y también la respuesta que tuvimos con la aplicación de soluciones experimentales fue exitosa, puesto que con nuestras soluciones experimentales 411 y 4110 calcio, el paramecium continuó con vida y con conducta de nado normal. Después se aplicaron otro tipo de protocolos de muestras que no fueron tan adecuados y que serán discutidos. Después tenemos la respuesta del paramecium en la aplicación de soluciones con colorantes. Bueno, después de poner nuestros portaobjetos a los 10 microlitros del paramecium con los 10 microlitros del azul de metileno, se observó que el azul de metileno fotosensibilizaba las células y pues no proponía una buena respuesta hacia el paramecium. Inclusive, después que se realizaron las pruebas con el Fast Green, que fueron también 10 microlitros de Fast Green y 10 de paramecium, se vio que el nado era más óptimo. En cambio, pues pudimos deducir que el azul de metileno no podíamos realizar pruebas de electroporación, pues por sí solo, por su fotosensibilidad, mataba a dicho protozoario. En cambio, el verde rápido no lo mataba y su conducta de nado continuaba normal. Después tenemos a nuestras muestras electroporadas, las cuales también resultaron de manera exitosa, puesto que en las muestras de 1.5 mililitros de los tubos Eppendorf que se les aplicó electroporación, pues ninguno mostró lisis celular. Y después a las muestras a las que se les aplicó electroporación con solución 4.1 normal, también se mostraban en un excelente estado, se compararon con las muestras de control y pues el nado del protozoario estaba idéntico y no había ningún problema.
Por último, los resultados de nuestra electroporación aplicada a las muestras con colorantes que se realizaron en nuestro diseño propuesto en la metodología con formaldehído y con soluciones 411 normal y 4110 calcio, donde en el portaobjetos se indicaron con N, 0 y signo negativo a las muestras a las que se les había aplicado electroporación. Después fueron visualizadas en el microscopio y se obtuvo que las muestras con formaldehído y con un estímulo de 30 volts y 100 milisegundos en una concentración de 50% de solución de fast green, el método de la electroporación resultó efectivo, no mató al paramecium y lograba teñirlos. Aquí las células estaban fijadas, no se veía el nado del protozoario, pero sí se veía la tinción. Posteriormente, en las otras pruebas que se realizaron, donde no se contenía formaldehído, se pudo observar que el paramecium continuaba con nado y continuaba con mayor cantidad de colorante, por lo que podemos decir que la electroporación resultó exitosa y logró introducir mayor cantidad de colorante hacia la célula. Discusión. Entre los cambios realizados en el circuito original del artículo mencionado y el nuevo que se realizó para el presente dispositivo de electroporación, se cambiaron primero los switches. De tener los dos únicos switches que sí se dejaron fue el que tenía el control de la alimentación del timer y el que se encargaba de brindar el disparo del circuito. Mientras que del modelo original, los 3 switches restantes fueron los que se quitaron. Después, el transistor, el pin 5 del timer 555 en nuestro modelo, se colocó un capacitor de muy baja capacitancia para evitar posibles interferencias de los modelos vecinos, a diferencia del modelo original. Mientras que el transistor NPN que se empleó fue uno de bajo ruido, que tiene una aplicación de conmutación de alta velocidad y que a su vez posee un voltaje de saturación bajo. También el tiempo definido cambió, pues el potenciómetro empleado en este circuito fue de 10 kilo ohms a diferencia del modelo original que fue de 20. Los cálculos ya se mencionaron anteriormente en la parte de metodología y como tiempo mínimo se definió con una resistencia de 100 ohms que, si se recuerdan bien los cálculos, fue brindado de 1 milisegundo. Entonces el rango fue de 1 a 110 milisegundos. También los diodos fueron los que se cambiaron para evitar que el relevador se quemara debido al cambio de dirección de la corriente. Y también, a su vez, el relevador se cambió de 12 volts que se había empleado en el modelo original a 9 volts, ya que la batería empleada en el modelo fue de 9 volts y a su vez no era necesario tener uno de 12 como en el modelo original. Y lo que a su vez eximió el uso del LM317 porque no había problema de emplear otro voltaje. Los 9 volts fueron suficientes para hacer los cambios en esa parte de los electrodos. Y finalmente, el cambio que se empleó fue la fuente de alimentación. En nuestro caso, el rango máximo de la fuente de alimentación que pudimos emplear fue de 30 volts, mientras que en el modelo original fue de 0 a 45. En el de nosotros también fue variable. Ahora bien, revisando las respuestas con respecto al osciloscopio virtual y al osciloscopio en físico, se puede apreciar que los cambios no varían, es decir, corresponden perfectamente a la señal de salidas con los parámetros brindados, y la única diferencia que se observa en el osciloscopio virtual y el osciloscopio en físico es que hay una pequeña inflexión en la parte virtual, pero esta se debe al software que se empleó en Proteus. No hay ningún problema con respecto a eso. Ahora bien, entre los problemas que se presentaron al momento de realizar el circuito fue que se retiró una parte del track de cobre, fue precisamente en esta zona, y se solucionó simplemente colocando soldadura con el cautín para que se cerrara el circuito y hubiera la continuidad correcta. También
Al momento de imprimir la placa PCB no se comprobó la continuidad antes de soldar los componentes y quemamos un timer y después nos dimos cuenta que el problema era que se había impreso esta vía de cobre cuando en realidad estaba provocando un cortocircuito. Entonces lo que se hizo fue cortar la continuidad y se soldó el cable que correspondía de esta zona hacia el pin 6 y 7 del timer. Y aquí se colocó una base socket de 8 pines para retirar fácilmente el timer en caso de que se llegara a dañar por alguna otra razón. También se hizo un análisis de los protocolos de electroporación para saber los parámetros dados en el caso de nuestra experimentación, ¿no? Para empezar, en los artículos que se leyeron fue que la cantidad de pulsos brindada es de 4 a 5, mientras que nosotras solamente decidimos brindar uno por la cantidad de paramecium, la cantidad de células dadas en cada muestra. El rango de voltaje se definió en nuestro caso de 10, 20 y 30, mientras que en la electroporación va de 30 a 50 volts. El ancho de pulso en nuestro caso se definió también con 10, 60 y 100 milisegundos, mientras que en los protocolos normales van de 50 a 100 milisegundos. También el intervalo de la cantidad de pulsos dados en los experimentos que se leyeron van de 1 a 2 segundos, mientras que el de nosotros no aplica porque simplemente se empleó un pulso. La distancia de los electrodos que normalmente se pusieron en los artículos leídos fue de 2 a 5 milímetros, mientras que nosotras decidimos colocarlo a 5 milímetros para que se generara el campo eléctrico y pudiera caber perfectamente en las pozas, ya que el diámetro de las pozas es de 5.5 milisegundos. El tipo de electrodos puede ser de plata, wolframio, platino o aluminio. Sin embargo, nosotras decidimos utilizar tungsteno para que para que fuera un buen conductor y de geometría afilada y no redonda. Para la parte experimental ya se sabía que el calcio se involucra en la muerte celular y también se hizo una ardua lectura sobre las características del paramecium y se obtuvo, se recabó información de que el paramecium a nivel extracelular tiene mayor concentración de calcio a comparación de su parte intracelular. Entonces, esto lo vimos como una desventaja porque pensamos que al momento de realizar la electroporación podía entrar todo ese calcio que se encontraba de manera extracelular, causar la muerte del paramecium, pero al final de cuentas, al observarlo bajo el microscopio, no íbamos a saber si la muerte había sido provocada por la electroporación, por los parámetros dados, o por la cantidad de calcio. Es por eso que se decidió realizar solución 0 calcio y solución 411, cada uno con Ruthenium Red, EDTA y ambos compuestos, ya que el Ruthenium Red es un inhibidor de canales de calcio del retículo endoplásmico de todas las células, mientras que el EDTA es un quelante de calcio. Sin embargo, al momento de realizar la centrifugación pudimos notar que cualquiera de las dos soluciones que tuviera estos compuestos causaba la muerte celular del paramecium. Fue por eso que al final simplemente se decidió emplear la solución 411 normal y la solución 0 calcio. Y al final pudimos, como ya se mencionó en los resultados, saber que el calcio no influyó en la muerte celular del paramecium y de hecho llegó a soportar 30 volts en 100 milisegundos. O sea, que fueron los parámetros más altos dados en nuestro protocolo. Y de hecho, aquí se observa que, bueno, se observa que las células quedaron efectivamente vivas con cada una de las soluciones y con la electroporación a los parámetros más altos. Y pues bueno, después, al decidir la aplicación de los colorantes, también se tuvo en cuenta una característica fundamental del paramecium, que es capaz de realizar la endocitosis en menos de un minuto. Entonces, para saber identificar la diferencia entre lo endocitado y lo electroporado iba a ser que las muestras electroporadas tenían que teñirse de un verde más rápido o un azul, ¿no?
y por eso se usó el uso del formaldehído para fijarlas y se dio un tiempo máximo de 2 minutos para verlas inmediatamente en el microscopio, antes de que endositara todo el colorante. Y pues, cuando se realizaron las pruebas antes de la electroporación y solamente con el colorante, se pudo observar que en el caso del azul de metileno, con la luz brindada por el microscopio, se producía la muerte celular del paramecium, mientras que con el verde rápido no. Es por eso que se decidió únicamente hacerlas con el verde rápido, porque este no es un fotosensibilizador. Por lo mismo, se obtuvo los siguientes resultados que en la parte de abajo, bueno, que estos resultados comprueban la teoría y la hipótesis de que la electroporación sí funciona y sí se absorbe una mayor cantidad de verde rápido dentro de la célula. Entonces, como conclusiones, se tuvieron primero con respecto a lo electrónico y lo experimental. Entonces, con respecto a lo electrónico, se aprendió a implementar placas PCB para circuitos, cosa que no aprendimos en la carrera, pero gracias a este proyecto fuimos capaces de hacer más prácticos el diseño de dispositivos. También nos dimos cuenta de los beneficios de las terminales de tornillo, que hace súper práctico el uso de los componentes electrónicos sin necesidad de soldarlos, y así permite que haya un intercambio más fácil en caso de que se llegue a dañar alguno de ellos. También otra cosa que se observó al finalizar el dispositivo es que el circuito pudo haber quedado mucho más compacto y en lugar de haber utilizado un potenciómetro de una sola vuelta, se pudo haber empleado uno de pasos y simplemente hacer el cálculo para saber cuánto tiempo se daba en cada segmento, para tener una mejor precisión en el ancho del pulso. Ahora bien, con respecto a lo experimental, se pudo concluir que el calcio extracelular del paramecium no fue suficiente para provocar su muerte, o mejor dicho, la lisis celular. También el paramecium no muere con los parámetros más altos del protocolo, que fueron 30 volts y 100 milisegundos. La electroporación es un campo aún desconocido y que tiene muchísimas aplicaciones, y a la que más se ha estado enfocando es para la ablación de células cancerígenas, pero la investigación no puede seguir su curso debido a que no son nada económicos. De hecho, el doctor Juan Bernal, asesor de la presente tesina, es un investigador que está tratando de implementar los fotosensibilizadores bajo la irradiación del láser, pero ahora con la ayuda del electroporador. Sin embargo, este proyecto es algo muy pequeño, pero que después se puede implementar para tener un mayor rango tanto en el ancho de pulso como en el voltaje empleado. Y tomando en cuenta el resto de parámetros que ya se mencionaron en la parte de discusión de los protocolos que se deben llevar a cabo en la electroporación, pues no es lo mismo emplearlos en células que solamente tienen membrana celular a emplearlos, por ejemplo, en bacterias que ya tienen pared celular o en tumores que tienen una membrana celular diferente. Eso depende de cada una de las muestras. Y bueno, esto ha sido todo de nuestra parte y gracias.